Hola, bienvenidos a este breve, bueno, pretende ser un breve tutorial en el que os voy a explicar cuál es la estructura de los exámenes finales, tercera evaluación finales de lengua y literatura y de inglés, ¿no? Primero, algunas consideraciones generales. Bueno, sabéis que el examen se llevará a cabo, como viene siendo habitual, en el IES Grande Cobián, el próximo martes, día 4, perdón, 5 de junio, voy a ver. El próximo martes 4 de junio, efectivamente, en el horario de 4:30 a 6:30. Es importante porque varía un poco de respecto del horario habitual nuestro, que es de las clases, que es de 5 a 7, pero en este caso los exámenes, como ya ha ocurrido otras veces, es de 4:30 a 6:30, en el IES Grande Covia, el instituto que está un poco más arriba del centro aquí en Arganda. Como es habitual, a la llegada y al comienzo del examen se os darán los dos exámenes a la vez al principio, de lengua y literatura por un lado y el de inglés, y ya sabéis que disponéis de esas 2 horas, eh, cada uno de vosotros distribuyéndose un poco en la realización del examen o de los exámenes como sepáis o como queráis. Y si termináis antes de la hora se entrega, como es habitual. Si estáis hasta el final, se entrega al final. Quiere decir, en ese sentido, el funcionamiento práctico es el mismo que hasta ahora, ¿vale? Bueno, vais a ver que los exámenes se presentan como examen tercera evaluación o final. Eh, justo aclaro un poco esta idea. Em, Nosotros tenemos que los profesores tenemos que establecer 2 notas ahora, poco al finalizar el curso, ¿no? Y antes de las recuperaciones, que son una nota correspondiente específicamente a la tercera evaluación y otra nota correspondiente a la final, ¿no? Es decir, esa primera nota final que obtengamos ahora. En el caso de lengua y de inglés, como sabéis que son áreas en el que la evaluación es una evaluación continua, es decir, que no podemos realmente separarlos por trimestre, la nota que se obtenga de la tercera evaluación y final prácticamente es la misma, porque la consideración que yo tenga para evaluar los contenidos de la tercera evaluación, que será este examen y el trabajo que lógicamente hayáis hecho, realmente también me vale a mí, me sirve para obtener una nota final. Lo que quiero decir es que aunque os comenten, y yo os estoy comentando que hay 2 notas, la de la tercera evaluación y de la final, digamos que será más o menos la misma. Y que habrá un solo examen y que ese examen servirá para la tercera evaluación y también para la evaluación final. Por aquello de que, insisto, estamos ante una evaluación continua y por lo tanto no tiene sentido, como en otras áreas, en otras materias sí, separar por trimestres, porque durante todo el curso hemos venido trabajando y acumulando contenidos y así se os ha preguntado en los exámenes anteriores y así va a ser también en este. Pero ya digo, habrá que hacer una tercera, yo tendré que dar una nota a la tercera y una nota final, aunque en esencia no sea diferente o muy diferente. Eh, si es cierto, y si alguno de vosotros, pues, al ver este tutorial o habéis pensado, bueno, pues como es evaluación continua, como me está diciendo Javier, ¿significa eso que si suspendo la tercera evaluación he suspendido todo el curso? Pues no es así exactamente. Sobre todo si esos alumnos que habéis participado de alguna manera, habéis entregado el ejercicio, es decir, habéis seguido el curso de una manera regular, habéis tenido la primera evaluación bien, la segunda evaluación bien también. Es muy difícil, yo diría que imposible, suspender la tercera. Esto no lo digo porque yo sea muy bueno o porque quiera dar muchos ánimos, sino porque todos los años de experiencia en este nivel así me lo han demostrado. Y todos los alumnos que han pasado por esa situación, es decir, que han aprobado la primera, han aprobado la segunda y han llegado a la tercera evaluación, la tercera también la han aprobado. Si ha habido compañeros que han estado en esa situación y que al llegar a la tercera no la han aprobado, ha sido pues porque su situación, esa tercera evaluación, situación personal, etcétera, pues había cambiado. Y de repente pues se encontraban enfermos, habían tenido que marcharse, no habían podido seguir estudiando por razones familiares o laborales. Es decir, algo extra escolar y algo drástico, dramático, había pasado para que no pudiera seguir el curso de la misma. ¿No? Trabajando, estudiando de la manera que lo habéis hecho hasta ahora, si os ha ido bien en la primera y en la segunda,
irá bien en la tercera. Y si la primera, la segunda o las dos no he conseguido superarlas, las tengo suspensas, ahora es el momento, en este examen tercera evaluación final, es el momento de tener una oportunidad perfecta para recuperarlo. Pensad una cosa, todos estáis en una posición muy diferente, más avanzada de cómo empezasteis el curso. Es decir, a estas alturas, sepáis más, sepáis menos, os haya ido mejor, os haya ido peor, vuestros conocimientos de lengua y de literatura son mayores que con los que empezasteis el curso, con lo cual estáis mucho mejor preparados para afrontar estos exámenes finales y, por lo tanto, insisto, si ese es el caso, poder recuperarlo y poder sacar. Eso sí, si yo apruebo este examen y, ya digo, me da con nota aprobada, apruebo el curso entero. Eso sí que funciona así. De la otra manera, es un poco diferente, ¿no? Pero si yo llego a este examen y lo apruebo, y es decir, bien aprobado, demuestro que a través de ese examen demuestro a Javier que tengo los conocimientos necesarios y además, si además pues he hecho ejercicio y los he entregado, tenéis aprobado el curso, ¿vale? Si ocurre el caso contrario, llego a este examen final, independientemente de lo que haya hecho antes, y la nota está, o sea, no es una nota claramente suspensa, pues un 2, un 3, sino que es una nota que está en el 4, en el entorno del 4, pues entonces yo, profesor, valoro lo que has hecho en ese examen, pero lógicamente todo lo que has hecho durante el curso. ¿Qué ejercicios has entregado? Digamos, cuál ha sido el esfuerzo que me has demostrado, etcétera. Y en ese caso, y ahí se decide. Es decir, que suspender con esa nota, tener una nota de un 4 o en el entorno del 4 no significa en esta evaluación final, porque hay que tener en cuenta, digo que es tercera, pero evaluación final, insisto, tener esa nota en torno del 4 o el 4 no significa un suspenso automático. Habría que ver cuál es tu recorrido. Yo valoraría tu recorrido a lo largo del curso, ¿vale? En definitiva, que como veis, trabajando, estudiando, el panorama puede ser más positivo de lo que a lo mejor algunos teníais en mente, ¿no? Por eso es bueno, pues, ver esto y entender un poco a estas ideas que estoy diciendo. Bueno, vamos a ir viendo entonces lengua y literatura al examen y luego inglés por otro. Recordad también cómo se hace la nota final, cómo se hace la nota de evaluación o la nota final. Por un lado, tengo que obtener una nota en lengua y literatura y por otro en inglés. En el caso de lengua y literatura, la nota es 70% del examen, 25% los ejercicios y 5% el libro, ¿vale? Que tanto en inglés como en lengua, salvo los ejercicios de literatura, que son obligatorios, porque como ahora explicaré, son parte del examen, pero de los otros ejercicios de lengua o los ejercicios de inglés, si había un total de 10 y yo he entregado 8, o si había un total de 20 y yo he entregado 3, yo valoro, añado, sumo a la evaluación, a la nota, lo que hayáis entregado. Se cuenta por unidad, por ejercicio entregado, ¿vale? No porque si eran 20 y he entregado, no los he entregado todos, no se cuenta, no. Se cuenta en todos los ejercicios que hayáis entregado, así sean 5, así sean 7, así sean todos, ¿vale? Para la evaluación final. Y en el caso de inglés, 80% el examen y 20% los ejercicios. Se obtiene nota de lengua y literatura, se obtiene nota de inglés, mitad y mitad, 50%, y el resultado será la nota total del ámbito de comunicación. Bueno, pues vamos a ir, vamos con lengua y literatura. Bueno, en el examen de lengua y literatura tenemos una primera parte que además es la que tiene más ejercicios, concretamente 5, dedicados a, como digo, el examen de lengua propiamente dicho. Los 3 primeros están relacionados con los apartados el apartado de tipología textual que hemos venido viendo a lo largo del curso, a los textos. Se os propone, el examen comienza con un texto para leer. Es un texto que está sacado de alguno de los tipos de texto que hemos estado viendo en este tercer trimestre. Mirad, en el examen de lengua y en el de literatura también, a diferencia de lo que ocurrirá en inglés, el examen sí está un poco más centrado en los contenidos de la tercera evaluación. ¿Por qué? Porque a través de esos contenidos se os pregunta también, de forma indirecta, se os va a preguntar contenidos, material, saberes que ya habéis practicado, que habéis adquirido en las primeras evaluaciones, en la primera y la segunda evaluación. Entonces, el examen de lengua y literatura está un poco más centrado, insisto, por esta razón que digo, en los contenidos de la tercera evaluación. Y a través de ellos se os preguntará también, os puedo preguntar contenidos de las evaluaciones anteriores. Bueno, pues
Insisto, ese tipo de texto con el que se abre el examen de lengua estará sacado de uno de los tipos de texto que hemos visto en este trimestre, que recuerdo que eran los textos prescriptivos, los textos periodísticos y los textos publicitarios. Uno de esos tres será el que se os ponga. La primera pregunta es una pregunta práctica, es una pregunta directa, en donde se trabajaréis con algún con alguna característica. Yo os preguntaré sobre alguna característica del tipo de texto que hayáis leído, ¿no? Pues si es un texto prescriptivo, pues alguna característica. O si es un texto periodístico o un texto publicitario, pues alguna característica sobre ese tipo de texto, el tipo de lengua, qué vocabulario se utiliza, la estructura, el orden. Eso será la primera pregunta, esa pregunta número 1 de la tipología textual, ¿vale? Directamente relacionado con el texto que se os proponga en el examen. Bueno, ahí tenéis las preguntas marcadas con número, pero en realidad en el examen irán marcadas con letras, digamos. Bueno, la segunda es una redacción. En relación al texto que se os ponga, yo os pediré un tema, insisto, relacionado con el texto que habéis leído al comienzo del examen, y entonces yo os pediré que escribáis algo relacionado con ese tema, ¿vale? Los textos son muy importantes. En el caso de que el examen de lengua salga regular, yo lo corrija y no tenga muy claro si aprobado o suspenso, el texto que hayáis escrito, el nivel de ese texto me determinará a mí, me dirá si se suspende o se aprueba. O sea que, porque la escritura del texto, el texto en sí, es como el resultado donde vais a demostrar de una manera clara todo el trabajo que habéis venido haciendo, todo el estudio, ¿no? Y todos los contenidos, el vocabulario, la gramática, la acentuación, etcétera. Todo se demuestra ahí en la creación de un texto con sentido, que me cuente algo, ¿no? Que me cuente una idea completa, ¿vale? Serán en torno a las 80 palabras. Insisto, se propone un tema relacionado directamente con el texto que hayáis leído, ¿vale? Y cuidado con la ortografía, cuidado con las tildes, etcétera, etcétera. Y por último, se cierra esta primera parte de tipología textual con una última pregunta donde se os pregunta algo también de un tipo de texto que se haya estudiado en la tercera evaluación. Pues, estas son afirmaciones sobre el texto prescriptivo, de cuáles verdaderas, de cuáles son falsas. O te presento 6 características, cuáles pertenecen al texto prescriptivo y cuáles al texto periodístico. O de estas opciones, elige la opción correcta. Es decir, de una manera muy práctica, se trabaja, se os pregunta sobre las características, sobre un tipo de texto o sobre 2 tipos de texto de los que hayamos visto en la tercera evaluación. ¿Vale? Y ahí acabaría la parte de tipología textual. Luego viene la parte propiamente dicha de lengua con 2 preguntas. La pregunta número 4, que tiene 2 secciones, y luego la pregunta número 5. Mirad, la pregunta 5, la que cierra la parte de lengua, esa ya ha aparecido en otros exámenes. Es esa pregunta en la que yo te propongo un texto, te subrayo una serie de palabras, concretamente pues 5 palabras, no 6 palabras, perdón, y tú analizas cada palabra morfológicamente. Llegados a este punto, eh, es decir, este trabajo con la morfología, con las categorías gramaticales, con los tipos de palabras, lo venimos haciendo casi desde el principio del curso, ¿no? Pues llegado a este punto ya tenéis todos los tipos de palabras, ya podéis decir algo de cualquier tipo de palabra que se os proponga, de un verbo, de un sustantivo, de un adjetivo, de una preposición, de un pronombre, etc. Y a la hora de analizar morfológicamente, hay palabras de las que se puede decir muy poco, por ejemplo, si es una preposición, pues preposición, palabra invariable, y hay otras de las que se puede decir muchas cosas, como de los sustantivos, singular, masculino, individual, tal, tal, tal. Entonces, a la hora de hacer esa pregunta número 5, a la hora de analizar las palabras, repasar lo que tengáis que repasar, mirar los ejercicios que hayáis entregado y el feedback que yo haya dado, pero hacer el análisis lo más completo posible para cada palabra, ¿vale? Porque, insisto, es un trabajo que habéis hecho a lo largo de todo el curso, ¿no? En las explicaciones, en las prácticas. O sea que esa es la pregunta número 5, la que cierra la parte de lengua. El análisis morfológico de palabras, de 6 palabras concretas. Análisis morfológico, como lo voy a decir, que tenéis que intentar hacer lo más completo posible. Y la número 4, que es una pregunta con 2 partes,
ahí, de una manera express o de una manera más práctica, como queráis llamarlo, se os pregunta por contenido de lengua de cualquier trimestre. Y además de ese contenido de lengua que hemos ido viendo junto con el estudio de los diferentes tipos de palabras, ¿no? Pues hemos visto un montón de cosas, hemos visto la acentuación, la puntuación, los acrónimos, hemos hablado también dentro de la acentuación de las sílabas, de los diptongos, hemos hablado de antónimos, de sinónimos, hemos hablado de palabras monosémicas, palabras polisémicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues esa pregunta número 4, en sus dos partes, trabajará y se os preguntará sobre algunos de estos contenidos, sobre varios de estos contenidos. Insisto, de una manera práctica. Elige la respuesta correcta, busca aquí un ejemplo de tal tipo de palabra, sí, de esa manera. ¿Vale? Esa sería la parte de lengua. Aquí acabaría la parte de lengua del examen. ¿Vale? Sale en total, no recuerdo exactamente, son 6, 7 puntos. Y luego eso ya, dependiendo de la puntuación que tengáis, a través de un cálculo se lleva a 10, a sobre 10. Recordad que tanto en lengua como en literatura, por cada falta de ortografía, se resta 0,1. Así que intentad evitar, en la medida de lo posible, lógicamente, cometer el mayor número de faltas posible. De repente, a veces es difícil no tener faltas de ortografía, pero sí puede ser y podemos controlar no tener muchas faltas de ortografía. Y cerramos este examen con la parte de literatura. Recordad que la parte de literatura, el examen de literatura, se presenta bajo dos maneras, dos formas. Una, que a este punto ya lo habéis hecho, que son los ejercicios que habéis ido entregando a lo largo del curso, a lo largo del trimestre. En este caso de las unidades 7, 8 y 9. Ese material, esos ejercicios de literatura que habéis entregado, ya están revisados. Si yo he dado el OK, ya eso está evaluado, entregado y dado lo que por mi parte significa que están correctos, que están bien puntuados. Es como si esa parte del examen estuviera ya aprobada. Igualmente, si no hemos hecho o nos falta alguno, no podemos aprobar la parte de literatura. Y si no apruebo la parte de literatura, no apruebo lengua. Si no apruebo lengua, no apruebo la. Por eso es la importancia, que lo he repetido muchísimas veces a lo largo del curso, de entregar a tiempo y de entregar los ejercicios de literatura, porque son partes, son como la mitad del examen de literatura. La otra parte es la que hagáis aquí el próximo martes. Son 3 ejercicios, uno por cada uno de los contenidos de literatura que hemos visto en este trimestre. Este trimestre se ha dedicado al barroco, a la lírica, es decir, la poesía, al teatro y a la narración, la narrativa. Pues cada una de las preguntas cubrirá uno de esos contenidos. Son preguntas con 2 apartados, un apartado en el que hay que redactar algo, y normalmente si hay que escribir o redactar algo, pues obviamente será algo breve, una frase, un par de frases, y otra pregunta un poco más práctica, ¿no? De eh, buscar un ejemplo en el texto, elegir una opción correcta, algo así de ese tipo, ¿vale? Dos de esas preguntas, las dos primeras, sí llevan fragmentos de texto. La de la lírica y la de la poesía y la del teatro llevan fragmentos sobre los cuales hay que trabajar. ¿Vale? Por lo tanto, 3 preguntas, una por cada género del barroco, la poesía, el teatro y la narración. Cada pregunta tiene 2 apartados, un apartado en el que hay que redactar algo brevemente y otro apartado en el que se pregunta algo de forma más práctica, buscar un ejemplo en un texto, elegir una opción correcta, algo así de ese tipo. ¿Vale? Y hasta ahí sería la estructura del examen de lengua y literatura, que como veis tampoco es muy diferente, es decir, no es algo radical o innovador respecto de lo que hayamos hecho ya eh, en las otras convocatorias. Y en cuanto al examen de inglés, pues muy parecido también, es decir, sigue un poco el esquema que hemos trabajado en otros exámenes, los exámenes de la primera y la segunda evaluación. 3 partes, gramática, vocabulario, skills. La primera, la gramática, 6 ejercicios. De esos 6 ejercicios, dos preguntan directamente sobre contenido de la tercera evaluación, ¿no? Que hemos estudiado la tercera evaluación, bueno, pues
el present continuous, el pasado simple, básicamente ha quedado un poco en torno a eso. Pues 2 preguntas específicamente sobre contenido de la tercera evaluación. 3 directamente os preguntan sobre contenido de las evaluaciones anteriores. En anterior hemos visto que si presente simple, hemos visto plurales, hemos visto los posesivos, el posesivo, hemos visto adjetivos, hemos visto un montón de cosas, ¿no? Pues 3 preguntas directamente sobre contenido de la evaluación anterior. Y una última pregunta, la sexta, que es miscelánea, digamos, en el que ahí se va a preguntar en torno a, como hay como 6 frases, 6 enunciados, en donde se mezcla un poco contenido de la primera, segunda o de la tercera evaluación. Es una pregunta que llamamos de multiple choice, es decir, se os pone una frase con un hueco, os dan 3 opciones y vosotros tenéis que rodear, elegir la opción correcta que completa esa frase. Antes de cada frase está, digamos, el contenido gramatical que se os pregunta ahí. Por ejemplo, si yo te pregunto del adjetivo, yo te pongo adjectives, frase, hueco y opción. Y así sucesivamente. ¿Vale? Esta parte, como sabéis, tiene su propia puntuación. Vocabulario igual, 6 preguntas. 5 preguntas en donde tenéis ahí primeras, aquí no hay una diferenciación, aquí tenéis ya en esas 5 primeras preguntas, como digo, ahí tenéis material, tenéis vocabulario de primera, segunda y tercera evaluación. Al principio del enunciado de la pregunta, al igual que ocurre también en gramática, yo te especifico qué contenido te estoy preguntando. Pues si son trabajos, jobs, o si es nacionalidades, nationality, o lo que sea. ¿Vale? Y recordad también que en el caso del vocabulario, que se presente, digamos, de esta forma un poco más mezclada, con contenido de todas las evaluaciones, los ejercicios de vocabulario siempre tienen algo que te ayuda, es como si todos tuvieran una especie de pista que te ayudan a contestar ese ejercicio. Hay ejercicios en el que de repente yo te pongo 3 opciones y tú eliges la correcta. O yo te doy todas las palabras que tienes que utilizar y tú tienes que colocarlo en la frase correcta. O te doy una definición, te pongo la letra de la primera letra de la palabra y tú tienes que completarla. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en gramática, en vocabulario, insisto, los ejercicios por su propia naturaleza siempre te proponen algo, siempre te ofrecen algún tipo de pista o de signo, de señal, que te ayudan, ¿no?, a recordar o que te ayudan a traer, a sacar de tu cabecita de la mente esa palabra que necesitas. Las 5 primeras preguntas del vocabulario. Y la última es, también es una pregunta, es una pregunta doble, en donde yo te voy a ofrecer, por un lado, mirad, a lo largo del curso con el vocabulario, hemos visto en muchas ocasiones frases o preguntas relacionadas con ese vocabulario, ¿no? Si hemos visto las nacionalidades, veíamos, la pregunta para saber de dónde viene alguien es, ¿Where are you from? O si hemos estado viendo la hora, la pregunta para preguntar por la hora es What's the time? O What time is it? Bueno, pues ese tipo de preguntas y expresiones yo te doy 5 o 6 en un cuadro. Abajo te pongo unas frases, entonces tú tienes que unir cada una de esas expresiones a la expresión correcta con su frase correcta. ¿Vale? Esa sería la fórmula. Y la segunda parte de esta pregunta serían preposiciones, ¿vale? Te doy una frase con un hueco y ahí colocarías la preposición correcta. Por supuesto, preposiciones básicas, sencillas y que además se han repetido y hemos visto bastante durante el curso, ¿vale? Entonces, esa pregunta final, la pregunta sexta, con la que cierra el vocabulario, como digo, pues tiene esos dos partes. Igualmente tendría su puntuación y tal. Y por último, skills. El apartado de skills es el apartado de habilidades, capacidades, como queramos llamar. Este apartado tiene un texto en inglés, claro está, relacionado, es decir, sacado el tema es del vocabulario, de los temas de vocabulario que se han tratado en la tercera evaluación, ¿vale? Hemos visto, pues, holiday, traveling, hemos visto eh, expresiones del pasado, es decir, o sea, una narración relacionado, insisto, el texto que venga en skills, el texto de lectura, directamente con alguno de los temas de vocabulario que hemos visto en la tercera evaluación. Directamente relacionados con ese texto tenéis 2 ejercicios para saber, para preguntar, digamos, para saber a través de esos ejercicios el nivel de comprensión, como los que hemos visto ejercicios del tipo que habéis trabajado a lo largo del curso, si es que no es nada diferente, verdadero o falso,
te doy una frase y tú tienes que decir a qué parte del texto corresponde. Puede que haya también alguna pregunta y tengas que responder con frase completa. Pero ejercicios típicos, insisto, que habéis trabajado, si, sobre todo si conoceréis, sobre todo si habéis estado haciendo los ejercicios, que habéis trabajado a lo largo del curso. Y finalmente, el texto, una redacción, que también hemos trabajado durante el curso. Se os proponen 3 temas para escribir, tipos de texto o temas que igualmente habéis trabajado a lo largo del curso, que una presentación sobre vosotros, o descripciones, o una pequeña historia, o contarme lo que hacéis habitualmente, en un día, o en una tarde, o en un fin de semana, o lo que estáis haciendo ahora mismo, etcétera, etcétera. Es decir, se proponen 3 temas, vuelvo a decir, que corresponden a temas o tipos de texto que hayamos explicado y que, si habéis hecho el ejercicio, hayáis trabajado a lo largo del curso. Se elige uno y se escribe un texto. Es muy importante escribir un texto, es muy importante no dejar en blanco esta pregunta. ¿Significa eso que si la dejo en blanco y suspendido? No, pero si llegado a esta altura deja en blanco esta pregunta, hombre, el resto del examen apostaría que muy bien no está. Mira, a esta altura ya todos habéis trabajado los textos y todos tenéis ya vuestro nivel. Hay algunos de vosotros que vais a construir un texto con frase, punto, frase, punto. Y entonces, pues me vais a escribir 5, 6, 7 frases, una detrás de otra, separadas por puntos, y me vais a contar algo. Por ejemplo, si una propuesta es, dime lo que haces los lunes. Y tú me vas a escribir en inglés, me levanto a las 8, punto, tomo el desayuno, punto. Y así, a través de 5, 6, 7 frases. Bueno, ¿son frases sencillas? Ok, pero ¿están bien construidas? Sí, porque son sujeto, verbo, complemento. Unidas una detrás de otra con puntos. ¿Me cuentan una historia completa? Sí, porque me están describiendo lo que yo hago un lunes, de la mañana a la noche. ¿Vale? Pues entonces, eso es lo que yo estoy pidiendo. ¿Puedes hacer más? ¿Ese es el nivel máximo al que puedes llegar en este curso? Sí, pues eso me vale, perfecto. Sobre todo porque lo has escrito tú y me estás demostrando que, aunque tu nivel es básico, puedes hacerlo tú. Otros compañeros de repente pues tienen un poco más de nivel y harán un texto más complejo, harán frases más difíciles, pondrán conectores, pondrán expresiones de tiempo. Pero si pueden hacer eso, lo puedes hacer sin, quiero decir, sin equivocarte, ok, pues ese es tu nivel. Pero lo básico, lo mínimo, es como digo, es crear un texto formado por frases completas, unidas por puntos y que me cuenten una historia completa, me cuenten un tema completo, ¿vale? Y eso lo podemos hacer, lo podéis hacer. El texto, el número de palabras son unas 80 palabras. Ok, aquí intenta llegar a eso, tampoco son tantas, pero si vamos 5 o 6 frases, llegamos casi a las 80. Pero imaginad que escribís el texto. Me contáis, pues ya digo, ¿no? Si elegís un tema, si el tema que se os propone es, cuéntame lo que haces un lunes. Escribís el texto, ya lo habéis contado, lo que habéis hecho durante el día, desde la mañana a la noche, y de repente pues no son 80 palabras, se quedan en 70, 65, pero habéis hecho lo que se os ha pedido, habéis puesto de vuestro esfuerzo, está bien construido. Vale, pues yo prefiero eso antes que apurar, antes que estéis contando números de palabras, antes que intentéis añadir cosas para llegar a esas 80 y os equivoquéis. No. Lo importante, insisto, es demostrar que según vuestro nivel, así sea más básico o más avanzado, sois capaces de redactar un texto. Te vuelvo a decir una vez más. Un texto no es sino una serie de frases colocadas una detrás de otra, frases construidas basando en sujeto, verbo, complemento, y todas juntas me cuentan algo, me cuentan un tema, me hablan sobre algo en concreto. Y eso yo creo que somos capaces de hacer. Y al igual que lo que ocurría en lengua, si el examen, llegados a ese punto, pues estás, y quiere decir, bueno, me muevo, casi que llega al 4 pero no llega, no sé si decidirme por el suspenso del aprobado, y yo veo el texto, valoro el texto, está bien construido, demostráis, vuelvo a decir, vuestro esfuerzo, es decir, que se note, primero que lo habéis hecho vosotros, claro, y demostráis el esfuerzo que habéis puesto ahí, evidentemente ese examen tiene que tener una valoración positiva y una aprobada, ¿vale? Por eso es tan importante hacerlo. ¿Cómo lo preparo? Bueno, pues como habéis preparado los textos a lo largo del curso. La mejor manera es escribir y practicarlo. Escribir frases, unir esas frases que tengan una idea, un sentido común al unirlas y crear, por lo tanto, un texto.
¿Sois capaces, como algún compañero puede ser, de crearme una especie de texto base, como una especie de plantilla, que haga yo, no que copie de internet o que me dicte mi profesor particular, sino una especie de plantilla que yo haga en casa, ¿vale? Como un esquema, una estructura. Y que yo luego ese esquema, esa estructura, esa plantilla, la pueda aplicar a cualquiera de los temas que se proponga en el examen. Vale, oye, es una preparación, ¿vale? Pero que se note que lo has hecho tú, insisto, no que lo has copiado por internet, ¿vale? Sino que hay un trabajo tuyo en ese texto o en ese esquema, en esa plantilla que te has preparado en casa, ¿vale? Una cosa es que me echen una mano, una cosa que yo consulte y otra cosa es que yo copie una estructura y luego la aplique, me la aprenda de memoria y la aplique en el examen. Eso no, porque eso, quiere decir, ya nos conocemos y sabemos cuál es el nivel de cada uno. Entonces, en ese sentido es muy difícil eh, meter algo, ¿no? Intentar hacer pasar como algo propio lo que no es propio. ¿Vale? Pero vuelvo a insistir en la importancia del texto, de crear un texto y de hacer el texto. Este sería el examen de inglés, ¿vale? Para averiguar las notas, como he dicho, nota de tercera evaluación, nota final. Se obtiene la nota de lengua por los exámenes, el trabajo que se haya hecho en las porciones que hemos dicho antes, igual en el caso de inglés. Cuando yo tenga nota de lengua, literatura y de inglés, 50-50, y eso me da a mí la nota de la. Que no apruebo ni inglés ni lengua en esta convocatoria de tercera evaluación o final, o que apruebo inglés y no lengua, o apruebo lengua y no inglés, ¿qué hago? Pues lógicamente tenemos una oportunidad más. Hay una convocatoria que llamamos convocatoria extraordinaria. Mirad, esa convocatoria extraordinaria que la establece, ¿no? Jefatura de estudios, ahí ya no intervenimos los profesores, sino que Jefatura de estudios nos da unos días concretos, pero está previsto, a espera de la confirmación oficial, que esa convocatoria extraordinaria, esa recuperación, esas recuperaciones, si queréis llamarlo así, tengan lugar en la semana del 17, 18, 19 de junio. En esos días, en un par de días o en un solo día, depende, Jefatura de Estudios os convocará, en el caso de que sea necesario, a exámenes de recuperación. E insisto, pueden haber tres posibilidades. Una, que yo he suspendido lengua y literatura e inglés y tenga que recuperar todo. Otra, que haya aprobado lengua y suspendido inglés. Solo me presento inglés, te reservo la nota de lengua. Otra posibilidad, que haya aprobado inglés y no lengua. Te reservo la nota de lengua, de inglés y te recuperas, apruebas la de lengua. Y una última posibilidad, que la tenía, se me va a olvidar, y es que no apruebe la literatura. Y en ese caso, tenga que ir a recuperar en esos exámenes finales, en estos exámenes de recuperación, mejor dicho, la literatura. Puede ser que alguno de vosotros tengáis que recuperar varias literaturas. Ya sabéis que la literatura, a diferencia de lengua, a diferencia de inglés, no es un contenido que se haya acumulado, sino que es conforme se ha ido aprobando, se han ido eliminando. De repente alguno de vosotros pues tiene que recuperar la literatura de la primera y la segunda evaluación. En esos días, 17, 18, 19 de junio, por ahí, podrá recuperarla. O de repente, pues solo os queda, tenéis aprobada la de la primera evaluación, la de la segunda evaluación y tercera evaluación, perdón, y tenéis que recuperar la literatura de la segunda evaluación. Pues en esos días también. Es decir, la recuperación del contenido de literatura, sea de todo o de algún trimestre, se hará en esos días de las convocatorias extraordinarias, ¿vale? En esos días de recuperación, ¿vale? Así que revisad también, podéis preguntarme a mí, si os queda o no, es decir, comprobad si tenéis alguna evaluación pendiente, es decir, si tenéis la primera o la segunda evaluación pendiente de literatura. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí esta guía. Espero bueno, que os haya servido, que os haya aclarado. También que os ayude, digamos, un poco a estar menos ansiosos, menos nerviosos, a saber un poco cuál va a ser la estructura del examen. Pues eso también os puede ayudar a afrontarlo de otra manera, tanto la preparación como cuando nos veamos el próximo martes. Nervios va a haber, eso es imposible eliminarlos, pero sí que puede a lo mejor, a partir del tutorial que habéis visto, controlarlo o rebajarlo un poco. Y ya solo me queda decir que si necesitáis
queréis preguntar algo, alguna duda de aquí al martes, podéis utilizar los canales habituales, el email, en la mensajería del hora virtual o, en el caso de que fuera necesario y buscando un poco apresuradamente, pero bueno, buscando alguna fecha, algún momento, una videotutoría, ¿vale? En el que se os explique, se os comente algo en concreto, algún contenido, alguna duda que, insisto, necesitaría de una explicación, ¿no? Verbal. Pues nada, muchísimas gracias y adelante, que esto seguro que va a salir muy bien. Tened ese espíritu y ese ánimo.